Y esta historia comienza resumiendo el incidente del SAO original, donde muchas personas fueron desvividas, y de cómo eso evolucionó a la creación de juegos increíbles como Gun Gale Online, donde vemos a una cosita adorable muy emocionada por un evento de Battle Royale llamado Squad Jam, donde participarían 23 equipos de hasta 6 jugadores, y es que al no conseguir un boleto para el concierto de su cantante favorita se desquitaría con el torneo. Spawnearon en el bosque, donde eran malos porque Emsan usaba sniper y el rosa no camuflaba. Emsan era tan tryhard que conocía las armas con solo escucharlas, así que Len sale corriendo para aprovechar la distancia, además que esperarían el radar que muestra a los líderes cada 10 minutos, por lo que Eren sería la carnada, y pensaba que estaba a salvo, pero empieza a ver las líneas de tiro, recibiendo lo que le hicieron a mi tío en las fiestas del pueblo, mientras el camper esperaba. Eran unos locos amantes de las metralletas, y al hacer mucho ruido, fueron blanco fácil de otro equipo al ignorar a los equipos cercanos, pero no podían rematarlos para no revelar posiciones. Quienes acabaron a los de las metralletas eran militares que usaban la realidad inmersiva como entrenamiento, y por eso eran tan buenos que parecieran llevar hacks. Definitivamente no les ganarían, así que esperarían que el ruido trajera más gente, y dejarían que los pros se los farmearan para acomodarse en un mejor lugar. En ese scan quedaban 16 equipos, y a los pros les caían 3, por lo que Len iría a toda velocidad para baitear, y como raro no faltaban los camperos o los tryhards que no te dejan ni jugar, y es que los pros se dieron cuenta del grupo de los protas, que logran llegar a Pochinki, justo antes del próximo scan, donde quedan 8 equipos restantes, viendo que los pros se bajaron a los 3 y seguro serían los siguientes, así que empiezan a planear una estrategia. Al ser combatientes en la vida real, no harían nada que no harían en el ejército, por lo que la agilidad y tamaño de Len serían la clave de la victoria. En esas los tryhards avanzan para acomodarse al escáner, viendo que la cosa rosada estaba junto a ellos pero no veían a nadie, y empiezan a reportar cualquier cosa en el perímetro. Estaba dentro de la maleta, y rápidamente empieza a bajárselos, a todos corriendo con una velocidad surrealista y aprovechando que los cadáveres eran indestructibles. Su entrenamiento militar no los preparó para enfrentar a alguien tan veloz y pequeño. Al ser algo fuera de este mundo, no tenía sentido seguir. Un tiempo atrás, Karen se mudó a Tokio, pensando que su vida cambiaría, pero seguía siendo demasiado alta. Su interés por los juegos comenzó al oír la noticia de Sword Art Online, y de su evolución a juegos que no tenían ningún peligro, una vida distinta a la que tiene, así que le pregunta a Miyu, su amiga gamer, que le recomienda Alfheim Online, donde podría ser una linda hada, eligiendo su clase y siendo desconectada al volverse tremenda. Al no poder customizar su muñeco, intentarían otros juegos, pero seguía siendo demasiado alta o poco adorable, hasta que encontró el definitivo, donde era una cosita súper tierna y adorable. No sabía ni qué tipo de juego era, y en el tutorial se encuentra tremenda waffle, que le enseñaría muy amablemente. Las armas ópticas eran fáciles de usar, pero los players tenían escudo para eso, mientras las reales atraviesan ese escudo, pero son más difíciles de usar. La trayectoria es el tocar el gatillo, la mira es más complicada que el propio Valorant y era tremenda manca. En el sniper, hasta el bot le dijo que se dedica a hacer croquetas. Los subfusiles eran su mejor arma, y siguió jugando GGO por meses. Le gustaba cazar, aunque no a los monstruos grandes, y seguía el consejo que le doy a mis panas cuando no saben algo en un juego: checar guías, hasta que farmeó suficiente para buscar ropa linda, encontrando tiernos cromas rosita para su traje y arma, además de que le gustaba jugar escuchando a su cantante favorita, el Sakansaki, hasta que la encontraron unos tryhards, pero gracias al desierto rosa logró camuflarse, y estaba muy asustada por la trampa, así que sale corriendo, viendo que se le daba muy bien el PvP al ser muy pequeña y veloz. Desde ese incidente, muchos la conocían como Demonio Rosa, incluso sus armas eran adorables, nadie le duraba 3 segundos, hasta que un día alguien la encontró. Derrotar jugadores era divertido, pero no le dispararía, solo la quería conocer. Así fue como conoció a Pito Hui. Llevaba jugando desde que comenzó GGO, Len solamente tenía 3 meses y ya era una pica y muy conocida. Le gustaba encontrar otra jugadora chica, así que la llevaría a comprar una nueva arma, una P90 mega linda y adorable, a quien llamaría Pichan, y un día hablaban de sus gustos. A Len le gustaba mucho el Sakansaki, pero Pito Hui dice no saber nada de música. Al llevarse bien, le gustaría que se conocieran IRL. Cuando Len la derrotara, le ofrecería conocerla, sería su promesa de armas, y en Año Nuevo le contó del evento Squad Jam, un Fortnite por equipos, similar al Ballet of Bullets del SAO original, pero por equipos. Pito Hui participó en una edición, pero perdió en la segunda ronda, aunque en esa edición fue en la que el SAO original los finalistas hicieron equipo, y un fan pidió a los devs hacer un torneo por equipos. Él patrocinaría, sería pronto, pero a Len no le interesaba, y Pito Hui le insiste, ya que tenía ese día ocupado. Ella le conseguiría un compa, uno raro, pero muy tryhard. Sabía que usaba GGO para escapar del mundo real. Ella también lo hacía, y aprovecharían para divertirse farmeando. En la vida real, le contó del torneo a Miyu, quien le recuerda que ese día había un concierto del Sakansaki, así que si conseguía boleto, irían al concierto. Las reglas eran simples, un Fortnite sin construcción con spawn random e inventario libre. Los cadáveres eran indestructibles por un periodo de tiempo, con un scan cada 10 minutos. 3 días antes del concierto, veía unas chicas tiernas que se asombran por su altura, y recibe la noticia de que no consiguió boleto, así que participaría para desquitarse. El amigo lo conocía en el mundo real y debía tener cuidado del Friendly Fire, y que el escáner solamente muestra el líder, así que podría ser carnada, ya que si el líder cae, el otro pasaba a serlo. Ella sería la líder por estrategia y su compañero era gigante. Tenían que conocerse antes del torneo, llevándolo al campo de tiro para ver sus habilidades. Emsan era un completo tryhard, tenía un super sniper para jugar de a lejos y una pistolita para jugar más cerca. Era importante que recordara el seguro de la palanca. En la vida real, Karen le escribió una carta al Sakansaki, su cantante favorita, hablando de que por ser muy alta no lograba encajar y que los ojos le permitieron encajar al tener un personaje rosa
rosa y adorable. Confiaba que GGO y sus canciones le ayudarían a mejorar en el mundo real, además de pedirle que siga haciendo canciones, hasta que llegue el gran día, y en la sala de preparación Emsan le da un cuchillo, por si se queda sin balas. Con su agilidad, un cuchillo era genial para acercarse y atacar puntos importantes. Así comenzaría este gran torneo. Volviendo a la escena de la maleta y la épica pelea contra los tryhards, el demonio rosa era todo un monstruo y solo quedaban 3 equipos. La mente de Emsan era como un mapa. Seguramente su nombre gamer venía de eso, ¿verdad? Ya tenía la medalla de bronce y había pasado casi una hora, y se encuentran al equipo del lago. Tenían vehículos y el lago controlado, pero era muy difícil darle a Len. No podrían huir de los Terrenator, por lo que Emsan sacaría su ratonera histórica, digna para gallinas como él. Siendo el blanco, Len aprovecharía para espantarlos, y al ser un caparazón ilegalísimo y llamar mucho la atención, Len tendría que ser una coneja loca para que no le den. Emsan se encargaría de disparar, aunque vean la línea de tiro. Emsan era tan tryhard que no necesitaba la línea de tiro. Para ellos, era como si llevara hacks, un tirador fantasma, y a los últimos les tira una piña para que Len les gaste todo un cargador. Su secreto para disparar sin la línea era apuntar sin asistencia. Recordando su conversación con Pito Hui, a comparación del mundo real, en GGO las armas eran facilitas por la asistencia del sistema. El gatillo era como el mando de la Play. Si el juego fuera como la vida real, sería imposible acertar. Si un francotirador de la vida real jugara GGO, sería un completo monstruo. Con alguien así de bueno, fácilmente ganarían el oro. Y ya pasó la hora de torneo. Emsan parecía preocupado por algo. En el scan tenían otro equipo al lado y le dan a Len, y también a Emsan cuando trata de huir, por lo que agarran un Terrenator para curarse hasta que salieron de su rango. El otro squad estaba lleno de waifus, que sabían que estaban en un 6v2. De momento escaparían para curarse. Seguro el otro equipo tenía un transporte y un piloto excelente. Tuvo suerte de no morir del tiro. 10 centímetros la habrían mandado al lobby. Por los disparos, sabía qué tipo de sniper tenía el otro equipo. No se rendiría hasta el final, y estaba quedando sin combustible, pero lograron llegar al high ground. Debían prepararse para el escáner. Era una carta que le dio Pito Hui que debía leer a las 3. Después de leer esa carta, decide traicionarla, pero no permitiría que acabara con ella. Moviendo su pistola, el truco del seguro sí que fue útil, y le sacaría la sopa. Se veía demasiado asustado de perder. Y es que si lo mandaban al lobby, Pito Hui lo mandaría con Diosito. Estaba tan loca que definitivamente sería capaz. La razón de intentar matarla era ser el líder y rendirse, pero la subestimó. El escáner pasó hace tiempo, así que la pelearía sola, para que la nenita no se asuste. Al ser la última pelea, armaría alboroto, y cuelga el Discord, corriendo del lado de una que no le podía dar teniendo una batalla de velocidad. Un humano contra un demonio que le quita su arma para acabarla sin piedad, pero no podía relajarse, esquivando 2 metrallas y un sniper, dándole su arma con su última voluntad. La grandota se encargaría, 70% de vida, 3 cargadores, 2 granadas y un cuchillo. Escuchando disparos, aún en desventaja, no debía gastar balas, era revelar posición, y mientras corría, le dan, y a un cargador. La tenían rodeada y la perseguían. Esos disparos eran para hacerle una trampa. Una piña era su única solución, y la usa como escudo para escapar. Era un enemigo digno de ser el boss final, pero huir no serviría. Siempre derrotaba desde cerca, debía enfrentarlos. Su velocidad y destreza eran su estilo con Pichan, y se lo tomó muy literal. Al ser muy buena esquivando y con su agilidad de tamaño, las despelotaba sin que tuvieran reflejos para hacer nada, hasta que cae y no tenía salvación, pero un disparo peta la granada. Emsan había venido al rescate, y Len debía enfrentar a la gorila, que le juega madrazos, solo que los disparos no le hicieron daño por el escáner, y tenía el ultra instinto. Era como si luchara contra una bestia. Su nombre era Eva, y a ninguna le quedaban balas, pero sí compañeros, de ambos bandos, y le tiré el cargador con su último aliento. No tenía salvación, pero Pichan se sacrificó por ella, haciendo que se enoje un montón y atacando a toda velocidad con el cuchillo. No permitiría que el sacrificio de Pichan fuera en vano, y con un pelo de vida logra derrotarla, pero aún quedaba un sniper que se enfrenta contra Emsan. Esto es demasiado cine, y Emsan sobrevivió por el machete de su mochila, siendo así los ganadores. Tras casi hora y media, en vida real, las lolis saludan a Karen, quien se cortó el cabello. Ellos eran del club de gimnasia rítmica, y siempre les impresionó su altura. Desde el torneo ya no le complejaba, y pide darse la mano. Era medio gracioso que se llamaran enana y gigante la una a la otra. Y unos días después, finalmente encontró otra Pichan, pasando a cuando estaban viendo la repetición de la final, viendo quién era el avatar de cada quien. Gracias a la rusa, sabían manejar el auto con el que los alcanzaron. Eran muy diferentes en el juego y en la vida real. Querían que les explicara cómo les ganó para no perder en el próximo torneo. El año pasado se odiaban, pero por los juegos lograron mejorar en gimnasia rítmica, además de hacerse grandes amigas, preguntando si participaría en otro SJ, pero no lo tenía planeado. Volviendo en vacaciones a Hokkaido, Miyu estaba muy emocionada con ella. En el torneo estuvo genial, y de momento no había nuevos conciertos del Sakansaki. En el avión le llegó un correo del Squad Jam 2, con unas nuevas reglas. Los 4 mejores líderes del anterior tenían un puesto asegurado, y las lolis se emocionarían mucho si participara, y al entrar a un edificio, un tipo se le acerca. Era Emsan, y actuaba como rarito, pero la vida de alguien corría peligro en Squad Jam 2. No le contó cómo sabía quién era en el mundo real. Ella era la única que podría hacer algo para evitar que él y Pito Hui se fueran con Diosito, y es que participarían en el Squad Jam 2, pero si perdían, tanto él como ella se autodesvivirían. Ese riesgo la tenía encantada desde el incidente SAO. No pudo jugar al real, a pesar de jugar mucho a la beta. Desde ese día, su vida parecía perfecta, pero realmente enloqueció al no poder entrar a ese juego mortal. Por eso logró chambear con éxito, y en sus tiempos libres vició los juegos VR, pero sin el riesgo de SAO no se sentía viva. Al escuchar las experiencias de los jugadores, sobre todo de los player killers, le atormentaba no ser una de ellos. GGO la mantenía tranquila, pero no participar en el SJ
hizo que ese deseo volviera. Por eso haría que SJ2 fuera un verdadero juego mortal. No la llevaría con un psiquiatra por respetar sus deseos. Amaba demasiado a Pitohui y a pesar de temerle e ir con Diosito, lo hacía por simp. Solo Karen podía salvarla venciéndola. Si Len la derrotaba sin piedad, definitivamente no cometería una locura. Debían enfrentarse en una batalla real. Recordando su promesa de conocerse, definitivamente la salvaría. Solo que no tenía equipo. Recordando que sí que tenía a alguien. Fukajiro armaría alboroto con Len. También tenía un avatar chiquito y adorable. El nombre Fukajiro era por su perro, que en paz descanse. Para los dineros podía pedírselo a Emsan, que patrocinaría las armas de Fukajiro. Cualquiera querría un sugar daddy así. Quería usar espadas, hachas o lanzas. Ninguna arma le llamaba la atención, así que la lleva a una tienda donde encuentra el lanzapapas del Fortnite. Y aunque fuera muy cara, contaban con el dinero de su sugar daddy para llevar una en cada mano, convirtiéndose en una táctica. Se compenetraban muy bien al atacar una de lejos y otra de cerca. Ahora practicaría cómo esquivarlas y deben inscribirse para probar algo. Mientras eso, las minitas tenían reunión táctica para prepararse contra Emsan y su armamento, recibiendo un mensaje de que Len participaría. El SJ2 sería genial. Todos los jugadores estaban muy emocionados con la noticia de inscripción de Len. Su único objetivo era derrotar a Pitohui. Aunque sean enemigos, entre equipos podían colaborar, pero a diferencia del primero, se mostraría el nombre de cada equipo. PM4 era su objetivo, Shink eran las Amazonas, así que huirían de ellas hasta derrotar a Pitohui. Aunque no se sentía muy segura de poder ganarle, le alegraba tener una buena amiga a su lado, y el día del torneo era todo o nada, pero con tanto helado le pancha, así que llegaría medio tarde. Y en la sede llegaban los equipos tryhards, hasta que llegue el Real, con un equipo enmascarado y esta loca. El líder de Memento Mori la conocía y jugó un poco con ella. Era demasiado buena, pero veía a sus compañeros como herramientas y estaba mal de la cabeza. Muchos escuadrones la rechazaron por eso. Pitohui viene del nombre de un pájaro con un veneno mortífero, y faltaba muy poco, pero no veían la campeona, que logra llegar a último momento, armando una gran celebración. Volvían a ser solamente dos. Pitohui estaba muy emocionada de que por fin se enfrentarían, definitivamente la destruiría. Emsan seguramente lleva la ratonera, pero Pitohui era muy impredecible, ya que siempre la veía con armas distintas. Aparecieron en un borde del mapa y debían tener cuidado con los campos y los snipers. Lo mejor era esperar al escáner para evitar a los equipos e ir directo por Pitohui. Tenían una zona tranquila y en el scan no tenían a nadie cerca, pero Pitohui apareció justo al otro lado del mapa, por lo que acabarían con todos en el camino. El primer equipo tenía a Pochinki y Fukaka en una trampa, quedándose sin patitas, que se regenerarían en 2 minutos. Len les mostraría el poder de una campeona, acabando con todos ellos fácilmente. Sin piedad llega a una velocidad increíble y Fuka no se dejaría carrear. En el resto del mapa la acción seguía, pero Emsan tenía la ratonera perfecta para campear y le dejaría a Pitohui quienes se atrevieran a atacarlos, en lo que Fuka recupera las patitas. Debía tener cuidado con otros tipos de trampas que podían ser más mortales. Y el siguiente scan mostraba sanos a PM4, así que irían por el equipo de la estación, acercándose desde las casas. Fuka le devolvería el favor y se encargaría. El primero fue un pepazo de advertencia, pero cada vez los tiros estaban más cerca. Len le estaba diciendo su posición. Con las casas podía atacar sin ser vista. No todas las peleas tienen que ser cara a cara, y practicó tanto que podría acertar con los ojos cerrados solamente con indicaciones. GG easy. Y el público estalló de emoción. Para el siguiente escáner, un montón de equipos se hicieron team para atacar PM4. Por buena que fuera su ratonera, la cantidad seguía siendo abrumadora, pero no todos aceptarían colaborar, y Len corría a toda velocidad. Debían calmarse. Por mucho que corriera, no llegaría a tiempo. Emsan y Pitohui se las regalarían, y por lo menos ella se moría de emoción por el riesgo. 29 contra 6 va a ser absoluto cine, y no muchos confiaban en Pitohui. Los líderes estaban lejos para indicar y evitar el escáner, solo que al llegar no ven a nadie. Seguro se escondían en la cascada, pero la balacera solo golpeó el escudo y un poquito a Emsan, en lo que entran muchos, petando creyendo que no estaban ahí, solo para caer en una emboscada. Pitohui se acercó y robaba las armas de sus enemigos, incluso peleando cuerpo a cuerpo, haciendo una completa masacre. La mujer que todos subestimaban era un monstruo, incluso se burlaba de sus enemigos. La estrategia no era mala, pero ellos eran demasiado mejores, en lo que justo los líderes fueron balaceados por Pitohui, sumando más de 20 kills. Ese fusil que llevaba era una locura, muy similar al EGKT-2 que llevaba Sinon en BOB. Los apostadores pensaban que ganarían ellos, pero no tenían en cuenta al demonio rosa, quien en el domo no veía a nadie y aprovechaba su ternura escondiéndose en el pasto. Fuera del domo tenían a las Amazonas y a Memento Mori. Era mucho mejor pelear contra los que estaban dentro, quienes hacían bulla rara. Seguro hicieron equipo para emboscarlas, así que tratarían de evitarlos, pero justo encuentran un equipo y Fuka les dispara, permitiéndole a Len bajarse a los 4. Pero cuando Fuka se levantó, le hacen la chistosa, así que Len equipa un silenciador para que Fuka le haga una muralla de humo, un color perfecto para el demonio rosa, que se estaba desapareciendo a todos. ¿Nani? Len se guiaba solo con las bullet lines, ya no les hacía falta más humo, y alguien se le lanza a Fuka, que tenía una puntería de locos, pero gracias a Alfheim sabía usar la espada. El último fingía estar muerto, y muy enamorado de ellas, por lo que aprovecharían para sacarle balas perfectas para Pichan, y estaba dispuesta a hacerle de todo con tal de llevárselas, así que le pide un besito. Tenía demasiados cargadores, ese besito estuvo delicioso y revela que en realidad es una minita y tenía todo tipo de gustos, pero la salvó y les pide que su sacrificio no sea en vano. Quienes llegaron eran Memento Mori, y otro equipo había llegado. Con las granadas armaron un escándalo, y gracias a la jefa lograron coger los cargadores. Querían duelo 1 contra 1, pero Len tenía que rescatar a Pitohui, que estaba teniendo un acuerdo con unos cazadores del mundo real, que ofrecían equipo y regalarles
esa final, pero Pitohui se niega y aunque se retiraran en paz, no respeta la tregua y acaba con todos menos con la minita. Por mucho que se negara a dispararle a personas, a ella no la perdonaría. Sacando el armamento pesado, el torneo real comenzaría ahora, y ya quedaban pocos, 6 equipos en total. Hicieron equipo con las Amazonas por la Operación Dulces, atacándolos de frente. Pitohui se reservaría para Len. Emsan puso el escudo por una nueva arma de mayor rango. Debían cuidarse sus disparos fantasma y del enmascarado, pero tenían una estrategia corriendo como conejos. Eso estuvo demasiado cerca, pero el zigzag funcionaba, así que usarían las líneas para baitear, pero lograron acomodarse. Pensaban que seguían muy lejos, pero sacan un sniper y la jefa le dispara a Sophie. ¿Nani? De un tiro dañó el escudo. Era un fusil antitanque. Aunque fuera pesado, podían usarlo con apoyo, así que usarían un cadáver inmortal por 10 minutos como escudo y soporte. Bautizaron ese fusil como el arma anti-M. El más mínimo roce era mortal, y Sophie era un escudo mejor que la ratonera de Emsan, a quien le petaron el arma y dejaron sin escudo, por lo que podían atacar de frente. Y aunque Emsan seguía teniendo su anterior sniper, lo lograron justo a tiempo para el siguiente escáner y el turno de Len. Harían un ataque a doble flanco, y Len atacaría justo antes del escáner. No les importaba sacrificarse, esto no era el juego Mortal Sao, y querían que salvara a su amiga. Iniciaron el ataque con Fuka y finalmente se encontraron, aunque alguien tenía a Pitohui en la mira, a quien le hace un Kennedy y Len la destroza. Pitohui realmente estaba en peligro. Estaba absolutamente desquiciada y a pesar de desmayarse, no se desconectaba. Estaba usando el Nerf Gear original de Sao. Estaban en la cabaña, así que aprovecharían antes de que se recupere, pero Memento Mori pensaba lo mismo, y Pitohui seguía sin despertar. Un enmascarado entra y pregunta qué relación tenían. Ellos harían lo que pudieran, y el pibe se apiñó contra ellos, pero la situación estaba complicada, y Emsan debía aprovechar antes de que se enfríe. Podría ser su último día con vida, pero Pitohui logra despertar, y logran acabar con algunos a través de la pared. Llevaba la misma espada de Kirito, quien hizo una masacre en el B.O.B. Corriendo con un escudo, logran hacerle daño, pero seguía como desquiciada. Ninguno se rendiría, pero su espada era como la del Fortnite y lo sacaban vos al tiempo. Derrotó así ella sola y Len tenía miedo de enfrentarla. Ese sería el último scan y todos pensaban que ganaría PM4, aunque quedaba un equipo muy lejos. Tenían que pensar en una estrategia. Atacarían de frente para que se motive. Fuka también iría y le dejarían a Pitohui en bandeja. Se encargó de que no fuera y balacían la casa, aunque tenían 2 fusiles listos. Pitohui veía a la granadera, pero no a Len. Seguro estaban actuando de carnada, pero debían acabar con los que pudieran. Ser pequeña tenía sus ventajas, pero las Amazonas poco a poco iban cayendo. Con una sonrisa solo quedaba la jefa y se tenía en la mira con Emsan, pero la acaba derrotando. En esa masacre, Len no pudo deshacer el nudo, así que lo trata de cortar mientras a Fuka le disparan. Pitohui le disparaba mal para atraer a Len, quien seguía sin revelar su posición, pero Pitohui seguiría fallando a propósito esperándola. Las últimas palabras de Fuka eran que no se arrepentía de nada. A veces era mejor actuar que quedarse pensando. Fue el equipo más alejado y en el camino perdió muchas balas, pero cuando finalmente la tenía enfrente, se paralizó pensando en una estrategia, mientras los demás se sacrificaban. Si Pitohui ganaba, no moriría, pero quería ganarle sin importar qué. Pichan lucharía con ella. Finalmente volvió a ser la demonio rosa que atacaba sin piedad en el SG-1, y Pitohui al verla pensaba que estaba huyendo, así que va tras ella, dejando a Fuka viva aunque se pueda recuperar. Por su velocidad debía seguir en auto, pero le lleva un barranco y se lanza de frente contra el vehículo, agachándose para balacearlos por detrás y que caigan al hueco, pero trepan como rampa. Tenía kills de todos los tipos, menos con auto. Tenía pensado atropellarla, por lo que Len salta y los llena de plomo para esquivar algunas balas de Pitohui. Aunque el agua le vaya quitando vida, tenía miedo de acercarse para rematarla. Aunque Len no tenía esperanzas de ganar, Fuka se estaba acercando y Pitohui la remataría sin saberlo. Estaba disparando al cielo, parecía sin sentido, pero era una señal para las granadas de Fuka, quien arremete y llega a rescatarla con su superauto, teniendo una épica batalla con coches blindados, debiendo cuidarse de los geysers al no tener combustible. Lo único que podían hacer era chocar para la batalla final, con Len acercándose y siendo balaceada, utilizando nuevamente a Pichan como escudo y quitándole las armas. Estaba completamente eufórica, muy feliz de que participara y la acorralara. Nunca había tenido una pelea tan épica, pero ninguna perdería. A pesar de arriesgar la vida, Len dice que eso era una tontería y se van a los cuchillazos. Ahora la mataría con su favorita, pero Pichan le dice que no todo está perdido. Ella la protegería, explotando, pero Pitohui no se dejaría tan fácilmente. Todos los intentos de Len eran en vano. Tenía a Fuka de rehén y le pasa su pistola, disparándole a él por traicionarla. Había escondido el ruido de Fuka. Sus últimas palabras eran que la amaba y empieza a cantar en alemán, pidiendo que le deje aplaudir mientras Fuka se libera y corre. Pero aunque use a Len de escudo, la lanza como arma. Utilizaría todo lo que tenía, pero era solo un juego, no corría peligro. Emsan le dijo sus intenciones y le recuerda la promesa de verse IRL para terminar con ella. Logró salvarla, pero los sapos estos salen de su ratonera para ganar. Vimos a Karen agradeciéndole a las Amazonas. Dentro de poco sería su cumpleaños y le tenían un regalo. Después va en avión con Miyu para encontrarse con Goshi. Era muy apuesto y les llevaría con Pitohui, quien sabía de su cumple y le tenía un regalo. Él solo podía contarle su vida y les muestra una foto de antes de conocer a Pitohui. A sus ojos era una diosa y le stalkeaba, por lo que al darse cuenta lo amarró y castigó. No era una diosa, sino la reina demonio, volviéndose su para que no lo delate, pero el degenerado este lo disfrutaba. La M no venía de mapa, sino de mazo. Vivían bien, hasta el día en que ocurrió el incidente Sao. Las había llevado a un concierto secreto del Sakansaki. Finalmente la verían cantar en persona. Era un concierto muy adorable y hermoso, y luego les presenta a la gerente, pero Karen va directo con el Sakansaki. Sabía que ella era la Pitohui real, porque Goshi fue rápido al camerino y les presentó a Rei para disimular, además de que Goshi conocía sus datos. La única persona que podía conocer esto era el Sakansaki por la carta. Finalmente cumplió su promesa y estaba muy feliz de que no muriera. Quería verla a la cara. También era linda en el mundo real y le seguía dando besitos. Goshi no le advirtió antes, y él se quería ir a dormir en su casa. Seguía muy insistente con verla en la vida real, pero al menos la podía ver en GGO. Los juegos eran para disfrutar, no para estar en peligro.